vamos a probar una nueva herramienta que puede ser muy útil en conjunción con el Notebook LM, ya sea el básico o el Plus. Aquí tenemos un caso ya creado. Negociaciones precontractuales, energía austral versus inversiones andinas. Este es un caso inventado. Le pedí a la inteligencia artificial que me invente una situación donde dos empresas negocian llegar a un acuerdo de inversiones, pero que esto terminaba fracasando y una de las empresas se siente perjudicada y cree que en esas conversaciones previas hay algún tipo de obligación jurídica. Es decir, estamos en el tema de las tratativas de un negocio jurídico o la responsabilidad precontractual. Entonces aquí tenemos el caso. Se plantea que Energía Austral S.A., empresa dedicada a la generación de energía eólica, inició conversaciones con Inversiones Andinas S.A., un fondo de inversión interesado en financiar proyectos de energía renovable con el objetivo de obtener financiamiento para la construcción de un nuevo parque eólico en el sur de Chile. Durante las tratativas, que se extendieron por 6 meses, ambas empresas intercambiaron información confidencial, realizaron visitas técnicas al terreno donde se emplazaría el parque eólico y sostuvieron reuniones con sus respectivos equipos legales y financieros. Energía Austral, confiando en la seriedad del interés de Inversiones Andinas, incurrió en diversos gastos, como la contratación de estudios de impacto ambiental, la elaboración de planos y la preparación de la documentación legal necesaria para la formalización del contrato de financiamiento. En una etapa avanzada de estas negociaciones, Inversiones Andinas manifestó su intención de condicionar el financiamiento a la participación de Energía Austral en un proyecto de hidroeléctrica en el norte del país, proyecto que no había sido considerado inicialmente, ya que todo era en el sur, y que no era de interés para Energía Austral. Ante la negativa de Energía Austral a participar en dicho proyecto en el norte, Inversiones Andinas decidió retirarse de la negociación sin mayor explicación. Energía Austral se siente perjudicada por las siguientes razones: generación de confianza legítima. Inversiones Andinas, a través de sus acciones y declaraciones, generó en Energía Austral la expectativa razonable de que el contrato de financiamiento se celebraría, especialmente considerando la duración de las tratativas, ruptura injustificada de las negociaciones, gastos incurridos. Energía Austral incurrió en gastos, pérdida de oportunidad. La ruptura de las negociaciones impidió a Energía Austral obtener el financiamiento necesario para la construcción del parque eólico, lo que podría haber generado una pérdida de oportunidad de negocio y un retraso en el desarrollo del proyecto. A ver, me he extendido en explicar un poquito el tema de fondo, que no viene al caso entender esta discusión jurídica, sino porque quería ver cómo la inteligencia artificial, esta cuestión fáctica que he planteado, la toma para crear cuestiones jurídicas. Ahora, lo interesante de esto es que vamos a usar una nueva herramienta para crear una base jurídica, una doctrina y una jurisprudencia, que podríamos nosotros agregar fuentes acá, agregar el código, las leyes, buscar jurisprudencia, buscar alguna página, copiar un link, ¿cierto? Copiar eventualmente un link de YouTube, etcétera. Pero podemos hacer otra cosa, que es en Gemini Advanced, que es para las personas que tienen pagada la versión Google One con inteligencia artificial premium, $20 al mes, y que le da también el Notebook LM Plus. Hay una opción que se llama 1.5 Pro con investigación profunda, Deep Research. ¿Qué hace esto? Que, a diferencia de un buscador normal, hace una investigación detallando las fuentes que se utilizan y dando un índice de lo que va a hacer. A ver, mejor veamos un ejemplo. Aquí vamos a colocar una instrucción que ya la tengo redactada. Hazme un reporte de la doctrina y jurisprudencia sobre obligaciones precontractuales en Chile, las tratativas previas a un acto jurídico como fuente de obligaciones, ¿vale? Ese es el tema. Quiero que Gemini Advanced con Deep Research me proporcione una nueva fuente para mi notebook. Entonces, aquí, primero que nada, lo que hace este sistema es crear, como quien dice, el índice de lo que él pretende hacer. He preparado un plan de investigación. Si necesitas que lo modifique de alguna forma, házmelo saber. Obligaciones precontractuales en Chile, investigar sitios web, hazme un reporte de doctrina y jurisprudencia sobre obligaciones precontractuales, ahí repite, busca información sobre la doctrina de las obligaciones precontractuales en Chile, incluyendo autores relevantes y sus posturas,
2. Busca jurisprudencia relevante sobre obligaciones precontractuales en Chile, incluyendo casos emblemáticos y fallos recientes. Veamos qué más. 3. Analiza las tratativas previas a un acto jurídico como fuente de obligaciones, considerando la buena fe, el deber de información y la responsabilidad precontractual. 4. Investiga la aplicación de la teoría de la culpa in contraendo en el contexto chileno. 5. Busca información sobre la regulación de las obligaciones precontractuales en el Código Civil chileno y otras leyes relevantes. 6. Compara la regulación chilena con la de otros países de Latinoamérica o Europa. 7. Incluye ejemplos concretos de situaciones en las que se han reconocido obligaciones precontractuales en Chile. 8. Resume las principales conclusiones y tendencias de la doctrina y jurisprudencia chilena sobre obligaciones precontractuales. Vale. Lo que yo escribí, la instrucción mía era muy sencilla. Hazme un reporte de doctrina y jurisprudencia. Todo lo demás, el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fue una creación del sistema. O sea, ya hice una pequeña búsqueda previa para entender qué cosa es lo que yo quería y me pregunta, ¿eso es lo que usted quiere? Ok, si yo estoy de acuerdo, lo hago o puedo modificar el plan. Le cambio la pregunta o le doy algún énfasis distinto, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer? Si yo le doy acá a empezar la investigación, va a hacer analizar los resultados, crear un informe y esto estará listo en algunos minutos. Yo esto lo voy a acelerar porque efectivamente, a diferencia de lo que es una búsqueda con inteligencia artificial normal, el Gemini normal, el ChatGPT, etcétera, que se demoran segundos, aquí se pueden demorar unos minutos. Veamos al principio, lo que me va a indicar es iniciando la búsqueda con el objetivo de investigar para tu informe. Gemini realiza búsquedas en la web y navega por el contenido de sitios web pertinentes en tu nombre. ¿Vale? Vamos allá, te avisaré cuando está lista la investigación, iniciando la búsqueda, investigando 21 sitios web. Ya está investigando 21 sitios web, veamos algunos de los que está revisando. Algunas cuestiones actuales en teoría, derecho, Universidad Diego Portales, etc. Sobre la responsabilidad civil precontractual, derecho UDD, la buena fe en la jurisprudencia, Academia de Derecho Chileno, Civil Chileno, la obligación de informar en el derecho, no sé qué más, etc. Tratos preliminares y responsabilidad, revistas Javeriana, Edu, responsabilidad precontractual en el derecho, y ahí sigue mostrando más fuentes y va agregando nuevas fuentes. 21 sitios web, de repente sucede que agrega más sitios web. Por ejemplo, ¿okay? En esta parte se ve el progreso, estamos a un 35% más o menos. El círculo rojo se va llenando y cuando esté listo significará que el informe ya estará preparado. Aquí estamos a punto de concluir, a punto de cerrarse el círculo. Estamos en 3 minutos de análisis profundo. Eso asegura de que la información sea más correcta porque busca en las fuentes que indica, no en otra parte, salvo el razonamiento propio que el algoritmo ya le dio a la herramienta. Bien, después de 4 minutos, señala, he completado la investigación, no dudes en hacerme más preguntas o pedirme cambios aquí abajo, por ejemplo, ¿vale? Y aquí a la derecha, obligaciones precontractuales en Chile, doctrina y jurisprudencia. En el ámbito del derecho civil chileno, la etapa precontractual caracterizada por las tratativas previas, etcétera, etcétera. Y aquí un puntito indica la fuente. Revista Javeriana Edu, Corte Suprema acoge la demanda de indemnización, Diario Constitucional. Este artículo examina la doctrina y jurisprudencia sobre las obligaciones precontractuales, analizando, etcétera, etcétera. Después, número 1, doctrina de las obligaciones precontractuales en Chile. Autor René Beliuk, obra Las obligaciones, aportes a la doctrina, analiza responsabilidad precontractual. Hernán Corral Talciani, aplicación jurisprudencial de la buena fe objetiva, examina la aplicación de la buena fe y da una tabla con qué aspectos los diversos autores chilenos, Jorge López Santamaría, David Núñez, Álvaro Puelma, Roberto Ríos, Manuel, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ahí está la fuente sobre la responsabilidad civil precontractual, la aplicación, otras fuentes utilizadas para llegar a esa conclusión, la jurisprudencia 2, la jurisprudencia relevante sobre obligación precontractuales en Chile. Ahí está la pequeña muesca. La buena fe, la jurisprudencia de la Corte Suprema, probablemente.
ruptura de las negociaciones, 2.1, deber de información, tratativas previas como fuente de obligaciones, menciona los códigos del artículo, aplicación de la teoría de la culpa in contraendo, desarrollada por Rudolf von Jera, ha sido visualizada. Esta teoría se basa en la idea de que las partes al iniciar las tratativas para un contrato generan una relación de confianza, la regulación de las obligaciones en el Código Civil y otras leyes, igual todos estos párrafos con indicación de la fuente, etcétera, 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 y al final aparecen los sitios que se investigaron, ¿vale? ¿Qué podemos hacer acá para incorporar esto en nuestro sitio de Notebook? Copiar el texto ahí, ¿sí? O lo que es mejor, abrir en documentos de Google. Entonces, vamos a abrir en documentos de Google y va a crear un archivo de Google. Ahí está, mostrando. Y aquí lo creo. Obligaciones precontractuales en Chile, doctrina y jurisprudencia, introducción. Aquí las notas aparecen al final. Número 3, dice ahí, por ejemplo. Talchiani, número 3, y eso va todo al final. Las obligaciones, etcétera, etcétera. Pero es lo mismo que estuvimos viendo en la otra pestaña, aquí en el formato más de Google Docs, y con las fuentes al final. Tratos preliminares, responsabilidad precontractual, revistas javeriana, acceso, etcétera, etcétera. 2025, esto es Colombia parece. Derecho Penal UDD, el resto son chilenos, efectivamente, a pesar de que son instituciones jurídicas internacionales estas. 18 fuentes cita, y entonces con este nombre queda registrado en el Google Drive. Volvemos a nuestro notebook, y ¿cómo incorporamos esto? Simplemente agregamos fuente, documentos de Google, aquí abajo, pinchamos, y nos van a aparecer los últimos documentos, aquí. Pum, pinchamos en el primero, podemos pinchar varios acá, si quisiéramos agregar varios, todos los que queden en celeste quedan incorporados, solamente uno. Y empieza a transformarlo en una fuente, ahí está, quedó transformado en fuente. ¿Qué podemos hacer a partir de eso? Tenemos el caso, ok, le podemos cambiar el nombre aquí, cambiar nombre de la fuente, caso. Y la doctrina y jurisprudencia. Bien, ¿qué podemos pedir ahora? Aplica la información doctrinal y jurisprudencial a este caso. ¿Qué posibilidades tiene energía austral? ¿Ok? Incluso le podemos pedir que nos haga una demanda, para lo cual podríamos subirle un modelo de otro juicio para que tome el formato que se usa en Chile. Pero veamos esta pregunta. Aplica la información doctrinal y jurisprudencial a este caso. ¿Qué posibilidades tiene energía austral? ¿Ok? Mientras tanto podemos pedirle un cronograma, a pesar de que en el caso creo que no se pusieron muchas fechas. ¿Ok? Unas preguntas frecuentes también podría ser interesante. Ya. Entonces, veamos la respuesta. Considerando la doctrina y jurisprudencia chilena sobre obligaciones precontractuales, Energía Austral tiene posibilidades de éxito en un reclamo por los perjuicios sufridos. Análisis del caso, tratativas como fuente de obligaciones. Las tratativas como energía A, que se extendieron por 6 meses, generaron obligaciones para ambas partes basadas en el principio de la buena fe. Este principio exige actuar con lealtad, honradez y sinceridad. Incumplimiento del deber de lealtad. Inversiones Andinas, al condicionar el financiamiento a la participación de Energía Austral en un proyecto no considerado inicialmente y retirarse de las negociaciones sin justificación aparente, podría haber incumplido el deber de lealtad. Este deber implica actuar con transparencia y evitar conductas que puedan inducir. Bueno, aquí hay unos numeritos. Esos numeritos vienen siendo la información sobre, en este caso, probablemente la basada en la análisis jurisprudencial. Generación de confianza legítima, etc. Posibilidades de Energía Austral. Demanda por responsabilidad precontractual. Podría presentar la demanda por indemnización, aunque no existe una regulación específica del Código Civil. La jurisprudencia ha reconocido fundamento jurídico, el principio de la buena fe, 1546 del Código Civil. La jurisprudencia ha reconocido
la responsabilidad precontractual por ruptura injustificada, la teoría de la culpa in contraendo, tipo de responsabilidad, recomendaciones, debería reunir toda la documentación que respalde la existencia de las negociaciones, el intercambio de información y los gastos incurridos, buscar asesoría legal para evaluar la viabilidad de una demanda y definir estrategia legal más adecuada, considerar que el proceso podría ser complejo, ¿cierto? Ahí está. Bien, como pueden ver, aquí tenemos una fórmula para incorporar como nueva fuente un análisis que hace, en este caso, el Gemini sobre la base de una pregunta concreta de que nos haga una investigación sobre un tópico que lo queremos aplicar para un caso en particular. Una cuestión de arriendo, una cuestión de familia, un tema laboral, civil, lo que sea, penal, que nos investigue bien sobre ese delito en particular, que nos busque la jurisprudencia, los autores, etcétera, etcétera, y eso lo agregamos luego como fuente, de tal manera de que si no tenemos algunos libros en PDF, algunos artículos en PDF o en el Google Docs, podamos hacer una búsqueda profunda, seria, para agregarla como fuente de tal manera que los resultados que podamos obtener con Notebook Plus sean más fidedignos. Igual hay posibilidad de error y por eso hay que estar preparado. Por último, veamos quién nos puso acá preguntas frecuentes. ¿Qué son las obligaciones precontractuales en Chile y por qué son relevantes? Respuesta. ¿Qué es el principio de la buena fe? Respuesta. Esto más que nada para estudiar para un examen de grado, para una prueba, etc. Igual es interesante para repasar los conocimientos. La línea del tiempo, dijimos. Aquí la línea del tiempo se refiere más bien a lo que es la doctrina, más que de la causa de las obligaciones precontractuales en Chile. Según fuentes proporcionadas, antes de la década del 2000, la doctrina chilena comienza a reconocer la existencia de obligaciones precontractuales. 24 de abril del 2001, la Corte de Apelaciones de Santiago reconoce el deber precontractual de informar. Década de 2000-2010 se consolida la doctrina. 4 de enero del 2012, la Corte Suprema acoge una demanda de indemnización, de perjuicios, etc. Periodo general, la jurisprudencia chilena aplica el principio de la buena fe, artículo 1546, se discute la naturaleza jurídica, etc. Ok. Después, ahora el caso particular, caso energía austral versus inversiones andinas, caso ficticio. 6 meses de tratativa, incurren gastos, cambio de condiciones de inversiones. Si aquí la fuente hubiese sido en el tema de caso, donde pusimos aquí al lado izquierdo, hubiera sido un audio donde se conversa el tema con el cliente y proporciona información o manda un informe, un correo electrónico con fechas más precisas de las conversaciones, evidentemente aquí la línea del tiempo hubiese sido mucho más completa. Luego tenemos elenco de personajes y sus biografías. René Beliuk Manasevich, abogado y académico chileno, analiza la responsabilidad precontractual. Hernán Correal, Enrique Barros, René Ramos, Pablo Rodríguez, María Teresa Alonso, Marcelo Barriento, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los que aparecen mencionados en las notas. Así que esta herramienta sirve no solamente para acelerar la investigación, porque todo esto lo podríamos haber logrado con un trabajo mucho más arduo. En vez de 4 minutos buscando, hubiéramos demorado varias horas buscando información por todas partes, sino que el hecho de que nos presente una información de manera tan entretenida, diría yo, tan sucinta, tan clara, ayuda a que uno también vaya mejorando en estas capacidades y estos conocimientos. Eso es.